importante recordar que apenas se forma la vesícula óptica con P, por favor, está muy cerca del ectodermo. Ese es el ectodermo. En vez de estar en ectodermo propiamente dicho, vamos a dejarlo como ectodermo, ¿vale? Y el otro va a ser neuroectodermo, que es exclusivamente tubo neural. Y lo otro va a ser cresta, porque ¿cuál es lo que es todo? La placa neural. La placa neural la vas a dejar tranquila. ¿Listo? ¿Estamos todos estamos ordenados? Muy bien, excelente. Porque luego van a venir a discutir, doctora, pero dice neuroectodermo. Sí, pero el neuroectodermo es tubo neural y no cresta neural. ¿Entendido? Muy bien, porque esa es una de las preguntas y vamos a discutir eso. Así que, por favorcito, tengan todo claro, en ojito. Muy bien, entonces la vesícula va a comenzar a estimular al ectodermo para que se engrose y poco a poco se va a ir engrosando mientras la vesícula se va desarrollando. ¿Por qué tiene que desarrollarse la vesícula? Porque necesita tener dos paredes, ¿listo? Una que es externa y una que es interna, y necesita tener esta zona de aquí. Esta zona de aquí se llama tallo óptico y es lo que va a crecer para permitir que el ojito se aleje, porque el ojito está pegado al diencéfalo primero y luego tiene que llegar hasta la parte externa. El tallo óptico es el que está por aquí. Lo siguiente que va a tener que hacer es curvarse, ¿listo? ¿Por qué? Hacemos hincapié en el ectodermo porque el ectodermo va a formar el cristalino. La vesícula óptica es así, como una tapita. Y comprenderán que necesitamos que se expanda. Es como si se abriera para englobar al cristalino, pero en la parte inferior está completamente abierta. ¿Listo? Entonces, primero se va a flexionar para poder acercarse más al cristalino. Y luego va a hacer un cierre hacia los lados, que no se ve bien porque estamos en un corte que solamente estamos viendo la mitad. Entonces, cuando nosotros tenemos desde esta etapa, a esto le llamamos capa interna de la copa óptica. Este es el espacio de la copa óptica y esta es la capa externa de la copa óptica. ¿Por qué hacemos hincapié en eso? Porque conforme se va cerrando y el espacio se va haciendo pequeño, va tomando sus características definitivas, donde la capa externa va a ganar pigmento. Jóvenes, es negra, ¿sí? En los ojitos siempre la capa pigmentaria es negra. El único pigmento que tienen en su piel sí, es la melanina y es negra. Doctora, pero no somos negros porque tenemos menor o mayor cantidad de melanina, nada más eso. ¿Listo? Esta parte de aquí que es más gordita se va a llamar capa sensorial de la retina y el espacio que va haciéndose ahí pequeñito, va encogiéndose, es el espacio intrarretiniano. El objetivo del espacio intrarretiniano es desaparecer, pero recuerden ustedes que aquí estamos llegando hasta la 8ª semana. En la semana 56 todavía, en el día 56 que es de la 8ª semana, todavía va a haber un pedacito de espacio intrarretiniano. ¿Listo? Posteriormente, el ojo va a terminar su desarrollo para la semana 20, 22, 26 todavía. Entonces, al final del 8º mes es que recién uno va a poder ver. Este ojito no ve nada, nada. Recién al final, para que uno pueda ver algo, va desde la semana 30 a la 36, que uno ya comienza a distinguir formas y logra reconocer algunos colores. Los bebés ven algo, sí, pero muy poco, ¿sí? Logran enfocar a 25 centímetros, o sea, si tú estás cerca del bebé, algo te mira. Si estás allá lejos, no se entera, porque el ojito recién termina de madurar al año de vida, ¿sí? Entonces, por favor, quien me diga que la retina está completa aquí, se confunde, ¿no es cierto? A la 8ª semana está el ojo. ¿Funciona? Claro. Por la semana 30, terminando el embarazo, comienza a ganar ciertas funciones, pero su desarrollo real, o sea, el ojito más o menos como ustedes lo conocen, es al año de vida. Falta un montón, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos. Necesitamos reconocer que el espacio intrarretiniano es permanente. De hecho, no se considera una malformación congénita, pero sí se considera un caso clínico asociado a embriología, el desprendimiento de retinas. Todos están viendo el espacio, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que las dos capas son independientes. Cuando culmina el desarrollo, las dos se adhieren
pero simplemente están juntitas, no hay ninguna estructura que las una. Por eso, este espacio se puede volver enorme como esto en caso de dos situaciones. Uno, gente joven que se dio un golpe en la cabeza y se le desprendió la retina. Dos, un paciente con diabetes mellitus que no lleva bien el tratamiento o que tiene el azúcar repetidamente alta y la retina se desprende así como un día el paciente se levanta y no mira. ¿Listo? Es una situación bien delicada. ¿Por qué es importante que recordemos? Porque el espacio existe. Lo único que hemos hecho es pegar las capitas, ¿no es cierto? Entonces, bajo estas circunstancias se produce el desprendimiento de retina. ¿Listo? Entonces, ahí va la retina. Ya tenemos la retina completa. Tenemos que tener en cuenta que posteriormente, y esto ya se ve en algunas de nuestras láminas, vamos a tener diferenciación de las capas. La capa más gordita contiene núcleos de neuronas y la capa más delgada contiene los axones. Estos axones se van a reunir en lo que va a ser el nervio óptico. Pero si se dan cuenta, el nervio óptico está siendo protegido por el tallo óptico. Entonces, ¿cuáles son los componentes del nervio óptico? El tallo óptico y los axones que se han originado en las neuronas de la capa sensorial de la red. Entonces, ustedes en clase ya han visto el nervio. ¿Por qué? Porque las fibras ya se están desarrollando. ¿Listo? Ya lo han visto que llega hasta el quiasma. Entonces, doctora, ¿para qué el tallo? Para proteger. Técnicamente, esto es neuroectodermo, por lo tanto, lo podríamos considerar sistema nervioso central. ¿Cómo se llaman las capitas que protegen al sistema nervioso central y de dónde se originan? ¿Sí, Alejandro? No, protegen, anatomía. Vamos a pasar anatomía. Una es la pía, la otra, la aracnoides y la última, orígenes. No, no hay forma. Cresta neural y mesenquima. La cresta neural es de la leptomeninge, pía, aracnoides y La madre. la dura madre va a ser de mesénquima, que es mesodermo, que no tenemos ganas de averiguar de dónde sale. ¿Listo? Entonces, eso es importante porque nuestro nervio óptico va a estar recubierto de estas y estas mismas se van a continuar con la esclera. ¿Qué cosa es la esclera? Esa cosa blanca de sus ojitos, ¿verdad? Entonces, el nervio óptico está bien protegido, jóvenes. Por eso el tallo óptico es importante, porque el tallo óptico es el que está arrastrando a las meninges. O sea, ustedes han visto sobre todo las fibras nerviosas que están atravesando, que son las hormiguitas ahí que están puestas. Yo las saben, ¿verdad? Entonces, le falta medio, ¿no es cierto? Ya casi llega al punto. Muy bien, entonces, ¿de dónde se origina el nervio óptico? De dos estructuras, tallo óptico y los axones de las neuronas de la capa sensorial de la retina. Muy bien. Ahora, vayamos a lo que habíamos dejado. Hemos dicho que apenas la vesícula óptica se genera, estimula el ectodermo, ¿listo? Porque está bien cerquita, ¿no es cierto? Entonces, aquí se va a producir un engrosamiento que primero se llama placoda del cristalino. Luego esta placoda se va a invaginar y va a formar la vesícula del cristalino. Y por último, este cristalino va a tener dos áreas. En la parte anterior va a ser como una cápsula, va a ser como que el molde va a decir, yo me quedo quietecito. ¿Y qué es lo que crece? La parte posterior. Jóvenes, estas fibras primarias que se están formando aquí, las tienen ustedes en este momento. Las fibras primarias son para toda la vida. Las fibras secundarias, eso sí, se renuevan un poquito más, pero comprenderán ustedes que estas células se tienen que reproducir para llenar todo el huequito, ¿verdad? Todo el mundo ve un hueco, ¿verdad? Por eso se llama vesícula del cristalino. Cuando esté llenito se llama cristalino. Entonces, estas fibras necesitan crecer, necesitan independizarse y necesitan perder sus núcleos y necesitan volverse transparentes. Pero necesitan comidita. Por lo tanto, no se ve aquí, pero en esta fase ya se ha producido la invasión de mesénquima. El mesénquima, ¿se acuerdan que primero este es el cristalino, ¿no es cierto? Habíamos dicho, la vesícula óptica es como una tapita. Luego se abre y justamente aquí adentro queda atrapado mesénquima. Este mesénquima va a dar lugar al humor vítreo.
Y allí también el mesénquima tiene la capacidad de formar vasos sanguíneos, de allí se va a formar la arteria hialoidea. La principal función de la arteria hialoidea en etapa embrionaria es alimentar al cristalino para que complete su desarrollo. Posteriormente, ya cuando uno nace, es que la arteria hialoidea desaparece, ¿sí? Pero como la arteria hialoidea ya estaba ahí, también va a aprovechar de ayudar de expandirse por la retina y posteriormente se va a quedar atrapada en el nervio óptico y va a ser la arteria central de la retina, ¿no es cierto? Y ya tenemos todo, no nos falta, ¿no es cierto? No nos falta. Nos falta córnea, nos falta iris, ¿cierto? Entonces, en el ojo es muy importante recordar a los genes PAC6. La mutación de los genes PAC6 son los que suelen dar mayor cantidad de problemas para todo lo que son patologías de ojito. Pero es necesario entender que una estructura va a estimular a la siguiente y que el desarrollo del ojo se puede ver afectado a diversos niveles. Por eso, diferentes patologías. Entonces, hemos dicho que primero se va a formar la placa neural y de lo que corresponde al neuroepitelio se forma la vesícula óptica. Esta va a generar la copa o cúpula óptica. Le decimos copa para que sea más cortito nada más. ¿Listo? La copa óptica se va a volver en retina. ¿Y a quién va a estimular? Al ectodermo para que forme el cristalino. Es muy importante. La inducción se lleva a diferentes niveles. ¿Eso qué significa? Que si la vesícula para su desarrollo, el cristalino también. ¿Listo? Esto es muy importante, sobre todo en los casos de los pacientitos que no van a tener ojito. Si es que yo interrumpo alguno de estos procesos, se van a afectar las demás partes y muchas veces el paciente se queda sin ojito. Muy bien, hemos dicho que más necesito formar la córnea. La córnea tiene origen triple, la verdad. Vamos. La parte externa va a ser el epitelio externo, eso es que ustedes se rascan cuando se hacen así, es ecto, ¿listo? El cristalino se cerró y ese ectodermo que queda, le dijeron, oye, ¿por qué no te vuelves córnea? Dijo, ya. Muy bien, siguiente. Va a ingresar mesénquima, pero recuerden que en ese mesénquima tú no solo tienes el mesodermo normalito que teníamos acá, sino también tienes cresta neural. Entonces, generalmente nos resumimos a dos. Decimos, la córnea está formada por ectodermo en su epitelio externo y cresta neural en su profundidad, en la parte más gruesa y en el endotelio, ¿no es cierto? Que es la parte interna. Pero la verdad es que también tiene mesénquima, ¿sí? Pero no vamos a poner a pelear por el mesénquima. Si le dicen, también hay del mesénquima normalito, porque la córnea es gordita. ¿Listo? ¿Qué más nos está faltando aquí? Ah, el párpado. El párpado también requiere inducción del ojito. ¿Sí? O sea, si es que el ojito no desarrolla, no vamos a tener párpado. Hay pacientitos que tienen un ojito de un lado y del otro lado nada más el iris. ¿Listo? ¿Qué más está faltando? Iris. Bueno, aquí estaba lo que les estaba contando acerca de la versión tridimensional. Ven ustedes que hemos dicho que al principio la vesícula óptica solamente está ahí y ven ustedes cómo se va cerrando para envolver también a los lados el cristalino. Esto mismo que está envolviendo está pasando de este lado, pero lo hemos levantado, ¿no es cierto? Entonces hemos dicho que en la parte interna este es mesénquima, que va a formar la arteria hialoidea que está pegada al cristalino y el humor vítreo. Muy bien. Posteriormente estamos viendo cómo se trata de cerrar la copa óptica, pero todavía no lo logra. Este espacio demora en cerrar. Este espacio se llama fisura coroidea, sino que en su libro, en el MUR, le dicen fisura retiniana. ¿Que puede ser válido? Podría, sino que esta va a ser retina en el futuro. Ustedes tienen una fisura en la retina, por Dios, espero que no, porque eso es bastante doloroso y no permite ver bien la luz. Pero la fisura retiniana existe, es discutible, pero en su libro lo están usando así. Nosotros normalmente hablamos de fisura coroidea, porque todavía no tienes retina, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Y por la fisura coroidea está ingresando la arteria hialoidea. Y si hacemos un cortecito, ¿no es cierto? Estamos viendo que la arteria hialoidea está yendo por el centro del tallo óptico. El tallo óptico, ¿cuándo va a ser nervio óptico? Cuando se cierre completamente y se llene de
los axones de las neuronas de la retina. ¿Sí? En este ladito de acá lo que estamos viendo es que el alimento del cristalino va a llegar sobre todo por la arteria hialoidea. Pero la arteria hialoidea hemos dicho que va a desaparecer para el momento del nacimiento. ¿Sí? ¿Ven cómo desaparece? Entonces, ¿de dónde se va a alimentar el cristalino? El cristalino se va a alimentar del humor vítreo que queda de este lado y del humor acuoso que viene de la cámara anterior. Entonces, ¿qué cosa es la cámara anterior? La cámara anterior es el espacio que está. Las cámaras de este lado que tienen humor acuoso van a dividirse de acuerdo al iris. Necesitamos un iris primero, ¿cierto? El iris es lo que se delimita la cámara posterior de la cámara anterior. Y ahí viene también, vamos a necesitar al plexo coroideo, debe aparecer ahorita, ¿listo? Porque el plexo coroideo es el que genera el humor acuoso. En esta zona anterior, el humor acuoso va a contener nutrientes que alimenten al cristalino durante toda la vida, ¿listo? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Para poder ubicar las cámaras, primero necesito que se forme la córnea. Ya teníamos córnea hace un rato. Luego voy a necesitar que se forme el iris. El iris te va a definir, en la parte anterior se llama cámara anterior y en la parte posterior se llama cámara posterior. El cuerpo ciliar va a generar humor acuoso, va a bañar al cristalino y de ahí va a salir por la pupila y va a ir hacia las esquinitas donde están los conductos de Snellen para ser eliminado posteriormente y así pasarse el día circulando y circulando. ¿Listo? Para poder formar esto, jóvenes, el iris no se forma así al aire, o sea, no es que el iris diga hasta dónde llego. Se forma una membrana pupilar. Antes de que tengamos pupila, tenemos una membrana que se llama la membrana pupilar, que es mesénquima, que va a unir al iris para que se forme redondito. ¿Por qué necesita esto? Porque recién se están formando los músculos del iris. Tenemos músculos en el iris. Y esos músculos provienen del neuroectodermo. ¿Listo? Entonces, esas celulitas que estaban ahí, que llegaron con el iris, viene de la capa pigmentaria de la retina, por eso tiene color. Es el crecimiento de la capa pigmentaria. Algunas de esas células del neuroectodermo se van a especializar y van a formar el músculo que te permite cerrar la pupila y abrir la pupila. Una vez que se ha formado esto, la membrana pupilar va a desaparecer. ¿Listo? Y entonces así es como al final, cuando el ojito ya está formado, porque este es mucho más adelante, este no es el ojito que tenemos nosotros en las cortes, esta debe ser más o menos la semana 30, puede ser, es más cuando ya está todo formadito, incluidos los párpados, ¿no? Entonces, como no están los párpados, es más antes. Los párpados tienen que proteger al ojo, porque les he dicho que no funciona, pero sí responde a la luz. Entonces es muy importante proteger al ojito. Y para eso los párpados se cierran, ¿sí? Todas las personas que tienen mascotitas me van a entender. Cuando los perritos nacen, no están con los ojitos abiertos, ¿verdad? Están con los párpados pegados. Eso nos pasa a nosotros mismos, pero en la semana 26 del desarrollo. En la semana 26 nuestros párpados están pegados y se van a abrir para el último mes de vida. En el último mes de vida sí podemos ya pestañear porque tenemos que ir practicando, pero mientras el ojito se está formando tenemos que cerrar. El ojo estimula que aparezca el párpado, pero los dos párpados están fusionados. ¿Entendido? Muy bien. Entonces aquí estamos viéndolo en 3 dimensiones para ver la fisura coroidea. ¿La fisura coroidea para qué sirve? Para que ingrese la arteria hialoidea y el mesénquima que va a formar el humor vítreo. Aquí estamos viendo cómo el cristalino ha ingresado al mesénquima y posteriormente es rodeado por la copa óptica, y este ectodermo que queda aquí afuera, ¿qué me va a ayudar a formar? La córnea. Pero para completar la córnea necesito que venga la cresta neural para que esté completo, ¿cierto? Muy bien. Jóvenes, esto de acá, que es el tallo óptico, y esta que es la retina, ¿están un poquito desnudos o no? ¿Necesitan ropita o no? Habíamos dicho que el tallo óptico se jala a las menitas, es como si jalara su mantita, pero solamente le llega hasta acá. Y luego está sin ropita, ¿no es cierto? Y no podemos dejarlo así al pobre tallo.